Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, exprese la fuerza 1 y fuerza 2 como vectores cartesianos, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente figura y el primer paso es realizar nuestro diagrama, es decir, un diagrama en donde solo estén las fuerzas. Entonces comenzamos con nuestro diagrama, dibujamos tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, porque estamos en tres dimensiones. Nuestro siguiente paso es dibujar cada una de las fuerzas. Tenemos nuestra fuerza 1 que es de 600 newtons y este se forma con los siguientes triángulos, ¿sí? Cuando nosotros veamos estos tipos de triángulos, primero debemos recordar que son triángulos rectángulos, ¿sí? Y cada triángulo tiene su propia dirección. Por ejemplo, este triángulo celeste tiene la dirección con el triángulo pitagórico 3, 4, 5. Mientras que el triángulo de color azul de la base tiene su dirección mediante un ángulo, ¿no es cierto? Y listo, así dibujaríamos nuestra primera fuerza 1. Nuestra fuerza 2, su dirección nos la dan mediante un ángulo, ¿sí? En este caso solo hay un triángulo y esta fuerza 2 tiene un valor de 450 newtons, ¿sí? Entonces vamos a expresar estas dos fuerzas que tenemos su magnitud, vamos a transformarlas a vectores. Entonces para esto vamos con el desarrollo y expresamos la fuerza 1 en forma de vector. Para la fuerza 1 en forma de vector vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Primero recordemos, son triángulos rectángulos. Entonces este de aquí sería el triángulo que está parado y el de acá sería el triángulo que está echado, ¿ya? Entonces, primero colocamos la dirección de cada triángulo. Por ejemplo, la dirección de cada triángulo está justamente en esta línea. Entonces, aquí está la dirección del triángulo que sería 3, 4, 5, que son los datos de este triángulo pitagórico. Mientras que para el triángulo que está acostado, su ángulo es de 30 grados aquí, en este punto, ¿no es cierto? Justamente aquí está el ángulo de 30 grados, ¿sí? Separamos estos dos triángulos y vamos a identificar las componentes, ¿sí? Entonces, este de aquí, este lado, por ejemplo, de este triángulo sería esta línea de aquí. Y esta línea es paralela al eje Z. Por lo tanto, esta sería mi fuerza 1 en el eje Z, ¿no es cierto? Esta línea que sería la base del triángulo pitagórico no es paralela ni al eje X, ni al eje Y, ni al eje Z. Simplemente es una línea, pero esta línea tiene algo en particular. Cuando nosotros nos dan estos dos triángulos, esta línea de aquí, ¿sí? Es exactamente la misma línea que está acá, porque estos triángulos comparten un mismo lado. Así, otro dato muy importante, el ángulo recto, por ejemplo, del triángulo que siempre va a estar parado, se encuentra entre la línea paralela al eje Z y la diagonal o la línea que comparten los dos triángulos, es decir, aquí. Mientras que para el triángulo que está acostado, el ángulo recto siempre se va a encontrar donde está la línea paralela al eje X y la línea paralela al eje Y. En este caso sería aquí, si cogería el triángulo, esta es paralela al eje X, esta línea es paralela al eje Y, chocan en este punto, entonces aquí estaría el ángulo recto. Listo. Entonces, esta línea no es paralela a ninguno de los ejes, pero es la misma para los dos triángulos. Muy bien. Vamos con el triángulo que está acostado. Esta línea, como es paralela al eje Y, sería mi fuerza 1 en el eje Y, ¿sí? Y como esta línea es paralela al eje X, esta sería mi fuerza 1 en el eje X. Y listo, con estos dos triángulos yo puedo comenzar a trabajar. Entonces, antes de comenzar a trabajar, yo debo saber si estas componentes en cada uno de los ejes es positiva o negativa. Es el primer paso que debemos hacer cuando nos dan estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, asumamos que este es el origen, ¿no es cierto? En el eje X, ¿hacia dónde me muevo? Me muevo de aquí hacia acá, ¿no es cierto? Es decir, hago este recorrido y estaría ahora en este nuevo punto. En el eje Y, ¿hacia dónde me muevo? Hacia la izquierda, entonces me muevo hacia acá, ¿sí? Y este sería mi nuevo punto. Y en el eje Z, ¿hacia dónde me muevo? Hacia arriba, hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, al hacer ese movimiento en X, en Y y en Z, yo llegaré a mi fuerza F, que sería de 600 newtons, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo haya establecido este pequeño gráfico, aquí me puedo dar cuenta de los signos. Por ejemplo, en este caso, en el eje X yo me voy hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X, yo digo que esta fuerza es positiva, así que ya sé que en el eje X va a ser
positivo para la fuerza 1. Veamos en el eje Y. En el eje Y la fuerza se va hacia la izquierda. En este caso, cuando se va a la izquierda, se está alejando del eje Y. Cuando una fuerza se aleja del eje Y, yo digo que esta fuerza va a ser negativa. Es por eso que yo hago en el eje que la fuerza en el eje Y va a ser negativa. Listo. Y en el eje Z, ¿hacia dónde se va la fuerza? Hacia arriba. Entonces, como se va hacia arriba, se está acercando hacia el eje Z. Cuando una fuerza se acerca hacia el eje Z, yo digo que esta fuerza es positiva. Entonces, en el eje Z va a ser positiva. Y listo, ya tengo el signo de cada una de las componentes. Esto para la fuerza 1. Muy bien, entonces borrar este pequeño esquema y seguiré trabajando con los triángulos. Ahora con estos triángulos yo puedo calcular este lado que comparten los dos. Yo sé que en este lado, en este triángulo que está parado, esta línea de aquí es la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque se encuentra al frente del ángulo recto y este tiene un valor de 600 newtons. Entonces, como este es un cateto, y yo tengo que calcular su dirección, yo quiero calcular este cateto y su dirección está dada con un triángulo pitagórico, a esto voy a hacer el siguiente proceso. Multiplico la fuerza, que en este caso es 600 newtons, por una fracción. Esta fracción viene cuando me dan el triángulo pitagórico y se forma de aquí. En el numerador va el número paralelo al eje que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero esta línea horizontal, cojo la línea horizontal del triángulo rectángulo, que sería 4, ¿no es cierto? Sobre la, y siempre la hipotenusa de este triángulo pitagórico sería 5. Y listo, ya sé que este lado se calcula de esta manera. Y como estos dos lados son iguales, significa que acá también se va a calcular de la misma manera. 600 newtons por 4/5. Y listo, con esto ya puedo comenzar a calcular cada una de las componentes. Por ejemplo, si yo quiero la fuerza 1 en el eje X, ¿no es cierto? Y me dan su dirección con un ángulo, yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo se utiliza seno y cuándo coseno? Seno se utiliza para la función, para el lado que se encuentra al frente del ángulo. En este caso, el que se encuentra al frente del ángulo de 30 grados es fuerza 1 en Y. Entonces, para Y voy a usar seno y por consiguiente el otro lado voy a usar coseno. Entonces, para calcular la fuerza 1 en el eje X, esto va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa, que sería 600 newtons por 4/5. Y esta la multiplico por, ya había dicho que es coseno, ¿no es cierto? ¿De qué ángulo? De 30 grados. Y listo. Esta sería la forma de calcular la fuerza 1 en el eje X. Entonces, aquí justamente tengo esta ecuación, es como la obtuve yo, mejor dicho. Reemplazo el valor de la fuerza 1, que es 600 newtons, y yo sé que la fuerza 1 en el eje X es de 415.6922 newtons. Vamos con la fuerza 1 en el eje Y. Asimismo, voy a calcular la componente de este triángulo rectángulo, y yo tengo la hipotenusa y el ángulo. Entonces debo utilizar la función trigonométrica seno-coseno. Ya había dicho que era seno, entonces sería la hipotenusa, que sería 600 newtons por 4/5. Todo esto es la hipotenusa recién. Y aquí multiplico por el seno de 30 grados, ¿no es cierto? Y listo, con esto calcularía la fuerza 1 en el eje Y. Y recordemos que la fuerza 1, aquí le puse menos, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que era negativo en el eje Y. Ese fue en nuestro primer análisis. Reemplazamos la fuerza 1, que es de 600 newtons. Con esto yo sé que la fuerza 1 en el eje Y es de menos 240 newtons, ¿sí? Y ahora vamos con el eje Z. En este caso, el eje Z, ya con este triángulo ya no trabajaríamos con el triángulo que está aquí, porque ya hemos encontrado todos sus lados. Vamos a trabajar con el triángulo que está acá. En este caso, la fuerza 1 en el eje Z es un cateto, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, cuando yo quiero calcular la componente de un triángulo rectángulo y su dirección está dada con un triángulo pitagórico, a la fuerza, que en este caso es 600 newtons, voy a multiplicar por una fracción. ¿Y esta fracción de dónde viene? Esta fracción viene siempre del triángulo pitagórico. En este caso, en el numerador va el lado que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero mi fuerza 1 en Z, que sería esta línea vertical, cojo la línea vertical del triángulo pitagórico, que sería 3, y siempre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que sería 5. Entonces, con esta multiplicación encontraré la fuerza 1 en el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, fuerza 1 en el eje Z es igual a fuerza 1 por 3/5. Reemplazo el valor de la fuerza 1. Y yo sé que la fuerza 1 en el eje Z es de 360 newtons, ¿sí? Y es así como saco las componentes. Ahora simplemente las ordeno en forma de vector,
que siempre se ordena así, fuerza 1 en XY más fuerza 1 en YJ más fuerza 1 en ZK. Y es para el eje X, J es para el eje Y y K es para el eje Z. Reemplazo las componentes con los respectivos valores que acabo de calcular y he encontrado la fuerza 1 en forma de vector. Pero el libro me dice que debo dejar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza 1 expresada de manera correcta sería 416I menos 240J más 360K Newton, ¿sí? Vamos a hacer ahora el cálculo de la componente para la fuerza 2. Aquí me equivoqué. Es fuerza, no es la fuerza 1, vamos con la fuerza 2, ¿sí? Entonces ya teníamos la fuerza 1 en forma de vector. Y esta no es, ¿sí? Esta de aquí, esto se me ha pasado. Pero bueno, esta no es la respuesta. Ya la habíamos calculado anteriormente la fuerza 1. Esto no le tomemos en cuenta, ¿sí? Se me debe haber pasado, pero bueno. Entonces, asimismo, en este caso no tenemos dos triángulos, solo tenemos un triángulo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el siguiente triángulo, que sería este triángulo de 45 grados, ¿no es cierto? 45 grados tengo aquí. Y esta línea es paralela, un ratito por favor, ¿sí? Ya, entonces teníamos este ángulo de 45 grados. Esta línea de aquí es paralela al eje Z, entonces esta sería mi fuerza 2 en el eje Z. Y esta línea es paralela al eje Y, ¿no es cierto? Entonces esta sería mi fuerza 2 en el eje Y. Pero si nos damos cuenta, esta fuerza 2 no tiene ninguna línea que sea paralela al eje X, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá sí tenía en X, en Y y en Z, pero acá no. Cuando no hay una línea paralela a uno de los ejes, en este caso al eje X, significa que la fuerza 2 en el eje X es 0, porque no tiene componente en el eje X. Realmente esta fuerza se encuentra en el plano Y, Z. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Recuerden que este lado sería el valor de la fuerza, que sería 450 newtons. Entonces yo quiero calcular las componentes de este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo porque eje Y y eje Z el ángulo es de 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero calcular las componentes de un triángulo y yo conozco su ángulo, debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo coseno? Seno voy a utilizar para el lado que se encuentra al frente del ángulo. En este caso, 45 grados es el ángulo. ¿Cuál se encuentra al frente de 45 grados? Mi fuerza 2 en Z. Entonces voy a utilizar seno para la fuerza en Z. Y por consiguiente, si utilizo seno acá, en el otro lado debo utilizar coseno. Y listo. Entonces, ¿cómo quedaría planteando las ecuaciones? Para mi fuerza 2 en Z sería la hipotenusa, que sería 450 newtons por el seno de el ángulo, que sería 45 grados, ¿sí? Y finalmente para la fuerza 2 en Y sería igualmente la hipotenusa, pero ya no por el seno, sino que en este lado es por el coseno de 45 grados, ¿sí? Y así se calcularían las componentes de esta fuerza. Entonces voy a borrar esta de aquí un ratito, por favor. Voy a borrar esta porque la hice muy arriba. Voy a ponerla por acá abajo. Ya habíamos dicho que la fuerza 2 en el eje X es igual a 0 porque no hay componente en el eje X, ¿sí? Entonces esto planteo. Fuerza 2 en el eje X igual a 0. Fuerza 2 en el eje Y es igual a la fuerza 2 por el coseno de 45 grados. Ya habíamos establecido eso. Reemplazo el valor de la fuerza 2 y yo sé que la fuerza 2 en el eje Y es de 318.1980 newtons. Y mi fuerza 2 en el eje Z es igual a la fuerza 2 por el seno de 45 grados. Reemplazo el valor de la fuerza 2 y yo sé que la fuerza 2 en el eje Z es de 318.1980 newtons, ¿sí? Entonces ya tengo mi fuerza 2 en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Simplemente me toca ordenarla en su forma de vector, ¿sí? Es exactamente la misma estructura de la fuerza 1, solo que en este caso cambia el nombre, que sería fuerza 2. Reemplazando, quedaría así la fuerza 2 en forma de vector, pero el libro me dice que la respuesta debe estar expresada con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que mi fuerza 2 en forma de vector va a ser igual a 0i más 318j más 318k newton, ¿sí? Y así, ¿por qué son positivas? ¿Sí? Porque, bueno, no lo dije anteriormente, pero bueno. Asimismo, como dicen en la fuerza 1, desde la fuerza 2 en el eje X me muevo hacia acá, ¿no es cierto? Me estoy acercando hacia el eje Y, por eso es positiva en J. Y luego desde este punto me voy hacia arriba. Me estoy acercando hacia el eje Z, es por eso que es positivo en K.
Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.